tratar de ir al libro de Apocalipsis, y algunos a veces como que siento que se asustan cuando uno dice vamos a ir a este libro, y lo piensan muy difícil, lo piensan que es una situación, que es un libro bastante problemático para enseñarlo. No es así, es un libro que manifiesta la gloria de nuestro Señor y la victoria de los hijos de Dios, finalmente. Entonces, déjeme llegar a esta parte de la Escritura y vamos a considerarla. Así que oramos. Ahora, Señor nuestro Dios, digno de ser alabado, digno de ser temido, reverenciado en todo. Padre, porque creaste todas las cosas y sobre todo, Señor, enviaste a tu Hijo para hacer ese sacrificio que tanto necesitábamos, una sangre justa y perfecta, para que pudiéramos ser redimidos de nuestros pecados. Gracias te damos porque podemos abrir tu palabra ahora. Y te rogamos que aprendamos tanto aquí y podamos seguir edificando tu iglesia y edificándonos a nosotros mismos. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Lo que en este mensaje a la Odisea escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, dice Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, considero que hay tres situaciones contra las que la iglesia ha sido atacada, o ha luchado, la iglesia ha luchado a través de todos los siglos. Tres aspectos, y están en la Escritura. Uno de ellos, por ejemplo, es el legalismo. El legalismo es un extremo y consiste en adherirse a un sistema de normas, reglas, de vestido, de etcétera, etcétera, sin tomar en cuenta la Escritura como condición para ser salvo. Entonces, iglesias que si el varón no entra con corbata a la iglesia, no es salvo. Es un legalismo. Nosotros decimos que si el predicador no está predicando con corbata y bien vestido, el mensaje no es inspirado. No es verdad. No es verdad. Pero tenemos que tener cuidado con legalismo. O el vestido de la mujer tiene que ser muy, muy largo, todo. Es una regla, y si no lo usa así, no es salva. O sea, todo eso. En el tiempo aquel era legalismo judaico. Todas las reglas y las normas judías querían aplicarlas a los nuevos creyentes, los gentiles. Entonces los judíos cristianos tenían que aprender que ellos ya no estaban bajo esas normas, esas reglas. Pero los gentiles tenían que entender también que no estaban sujetos a esas reglas.
Eso era legalismo. La otra cosa es las corrientes en el mundo desde el punto de vista filosófico. La iglesia también ha sido atacado en esa forma. En aquellos años se atacaba, igual que en esos años, la persona del Señor Jesucristo. Se atacaba la persona del Señor Jesús en cuanto a su humanidad. Entonces no creían que Jesús haya sido un ser humano en carne como cualquiera de nosotros. Y voy a explicar después por qué. Pero había corrientes filosóficas, ideologías que buscaban penetrar dentro de la iglesia y penetraron en algunas iglesias, de manera que distorsionaron el mensaje central, que es Cristo salva, su sacrificio en la cruz, su derramamiento de sangre por nuestros pecados en sacrificio perfecto, su resurrección, todo eso. Porque el mundo en su enseñanza y ciencia no aceptaba esto, ni resurrección, nada en absoluto. Entonces la iglesia también ha luchado siempre contra toda esa influencia del mundo, filosofías, ideologías, pensamientos de grandes pensadores en el mundo. Pero la otra forma también en que han estado, y la iglesia ha estado luchando contra esto, es lo llamada antinomianismo. Esa es una forma de decir contra el nombre. Se dice cristiano, pero no vive como cristiano. Se dice cristiano, pero ataca el cristianismo con su forma de ser, de vivir o sus expresiones. Ataca la fe que él dice que profesa. Estas tres han estado, y la iglesia hasta estos días ha estado defendiendo, persistiendo en el evangelio, la verdadera iglesia en el Señor. Entonces tenemos aquí en la iglesia de Laodicea prácticamente dos de estas formas. Y lógicamente, si hay estas dos formas, finalmente ha pervertido el corazón del cristianismo, que es la doctrina de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Me pregunto entonces aquí en esta parte si la iglesia de Laodicea realmente conocía a quien le estaba enviando esta carta. Así que Laodicea, como dice el hermano, si anotan títulos, un ejemplo de nominalismo cristiano. Más que todo eso. ¿Por qué? ¿Conocía realmente la iglesia quién le estaba escribiendo? Miren, el Señor tiene que presentarse a sí mismo ante esta iglesia como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Estos tres conceptos están aquí. Punto importantísimo que va por sobre toda la carta que tenemos que aprender, sobre toda esa expresión. Punto importantísimo. La palabra de Dios y la doctrina es importante para no llegar a ser una iglesia como Laodicea. Si ustedes me dicen de la iglesia de Sardis o de la iglesia de Tiatira, ahí les podría decir un antinomianismo más brutal, un libertinaje allí. Pero aquí era más allá todavía. Se decían cristianos, pero parece que no había un solo cristiano en la iglesia. Cristo está fuera de la iglesia. Cristo está tocando a la puerta de la iglesia. Por si alguno allí quiere salir a Él. O invitarlo, abrir la puerta e invitarlo a la iglesia. Como alguien
tocase la puerta aquí con nosotros y pide permiso para entrar y escuchar. Parecía que la iglesia allí en la Odisea estaba totalmente cerrada a un marco evangelístico. Era terrible la situación aquí. Así que déjeme primero ver esto. La doctrina importa. La doctrina no divide. Lo que el Señor nos dice, id y haced discípulos, o primero nos dice de la expresión es id, haced discípulos. Bueno, a ver si un día enseño sobre esto, pero id, decía yo a los misioneros en una reunión ayer que teníamos, id no es una orden, no es un imperativo. Id, no en nuestro español aparece como un imperativo, como una orden, id. Pero en el griego no es una orden. No aparece de esa manera. No es un imperativo. Lo cual nos indica que para el Señor Jesús, sus hijos tenían deseos de ir. De forma natural ellos querían ir y decir y compartir. Es como decirle a sus hijos, es como decirle a ustedes a su hijo, qué bien que quieres ir, ve. No le está ordenando. No, entendemos esta parte. Ese es el marco del evangelismo. Id. Y enseguida después dice, enseñándoles, tampoco es un imperativo. Porque es natural dentro de nosotros como creyentes enseñar la palabra de Dios. Y cuando llega aquí el Señor y le escribe esta carta a ellos y les dice, soy el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Por eso les digo, ¿realmente conocían a quién le estaba o quién les estaba escribiendo? Así que el Señor se identifica a sí mismo de esta manera. La primera expresión es una expresión firme, una afirmación total, sin duda, sin ningún vestigio de duda. Yo soy el amén. Tradúzcalo como cierto. Yo soy la certeza. En Él descansa nuestra fe. No es así que es nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ya ve, eso es lo que dice. Y el amén lo dice la hermana, y lo decimos mucho porque afirma que lo que la Biblia dice, eso es verdad. Entonces Él es el amén, el que hace que todas las cosas sean ciertas y reales en nuestras vidas. Amén. Todas las promesas del Antiguo Testamento, todas las promesas del Antiguo Testamento en Cristo vinieron a ser cumplidas. Reales, firmes, sólidas, allí estaban. Esta es nuestra vida. Nuestra vida vive en Cristo y Él es el amén. Todo lo que Él nos ha dicho que será, será. Todo lo que Él nos ha dicho en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestra vida cristiana, en cuanto a nuestra necesidad de obedecerle, en cuanto a nuestra necesidad de seguirle constantemente. Tenemos sed. Eso es realmente normal en los creyentes, tener sed de la palabra de Dios, tener sed de Cristo. Tener sed de la Escritura y aprender más es tener sed de la persona de Jesucristo. Gloria. Ahora, voy más allá un poquito en esto, porque el amén es increíble esta expresión. Recuerden que cuando los discípulos decían, oían al Señor decir, de cierto os digo, les decía a los hermanos, no piensen que el Señor les estaba predicando al desierto. Él dice, de cierto, ok, os digo. La verdad les digo porque a veces yo encuentro de repente cada predicación, bueno, no digo, mejor me detengo, pero el Señor decía, de cierto os digo. Él está diciendo, amén. Y en esta expresión
Hermanos, olvídense, ellos estaban allí listos, los discípulos. Hagan de cuenta que en ese momento agarraban su papel, sus notas, los que traían su iPad y cuanta cosa, empezar a escribir qué es lo que iba a decir el Señor, porque lo que Él iba a decir era la verdad universal. Ni Buda, ni Mahoma, ni ninguna otra creencia, ninguna religión, nada en lo absoluto puede expresar esa verdad que Él iba a expresar en ese momento. Esto es lo que es nuestro Señor Jesús. Pero los hermanos de la iglesia de la Odisea parece que no tenían mucha necesidad o no tenían esta clase de Cristo o esta persona de Cristo. Ellos eran ricos. Es la iglesia más rica. Se piensa que era la iglesia más rica y algunos consideran de todo el cristianismo en esos días en el Asia Menor y en muchas partes del Imperio Romano. Allí había una comunidad de judíos y dicen en la historia que hasta los mismos judíos dentro del judaísmo, los judíos de la Odisea eran los que tenían la peor reputación. En otras palabras, ni siquiera eran buenos practicantes del judaísmo, no los judíos cristianos, los judíos mismos. Y el cristianismo quedó tan impactado por esta forma de vida y la influencia de ideología. Y aquí, este es el punto. Quizás lo cito más tarde, pero él es el amén. Y esa es la primera expresión firme, sólida, que trae confianza a nosotros, los creyentes, en nuestra vida, cuando creemos en Cristo. ¿En quién más confiamos? ¿Quién es verdad realmente? Y eso es lo que dice enseguida. El testigo, fiel y verdadero. Ya sabemos la expresión, testigo, martureo. La palabra significa un mártir. Uno que fue sacrificado por su testimonio. Su testimonio pegó, impactó y tuvo que ser sacrificado para acallarlo. Él, y eso hicieron con muchos otros cristianos. Y lo hacen ahora en estos días de persecución también. Los hermanos venimos aquí el miércoles en la mañana y estamos aquí en el servicio y siempre oramos o nos ponemos a orar por la situación en Nigeria y en otras partes del mundo donde están en un martirio muchos de los hijos de Dios. Muchos de ellos allí. Pero el testigo de testigos, el verdadero, el que es el fiel testigo por sobre todo, en toda la historia del universo, es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es testigo fiel. Cumplió todo lo que de Él estaba escrito. Tanto que los desafía. Le dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que hablan de mí. ¿Vosotros os parece? Ellas hablan de mí. Ese es un desafío. Está bien, yo estoy aquí, soy el Hijo de Dios, soy Dios mismo, el Salvador. A eso vine, a eso fui enviado. Resumimos lo que es la verdad ahí en las Escrituras y los desafía. Lean, vean, estudien. Esto es doctrina pura. Eso es enseñándoles que guarden todas las cosas. Ya somos discípulos. Ya creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué proceso estamos? Enseñándoles todas las cosas. Y esto nunca termina. Hasta que Él viene. Y cuando Él venga, estemos en su presencia, no veremos así como un espejo en oscuridad o algo así, sino todas las cosas vendrán a ser ya la claridad. Qué hermoso será ese día. Vamos a tener tantas preguntas. Y aún la Biblia en algunos aspectos guarda silencio. Guarda silencio. El Señor para las cosas escondidas no las quiso revelar el Señor. Ok, hasta ahí paramos. Pero aquel día
Aquel día no sabemos si las queremos saber ya. Vamos a estar ahí con el Señor Jesús. Eso es lo que Él es. Él es el fiel y verdadero. Él sostiene. Él es fiel para sostener todo lo que su persona representa. Fiel para sustentar todo el universo. Fiel para llevar hasta el final el plan de Dios. Es fiel. Él es el que murió y resucitó. Por lo tanto, tiene las llaves, así dice, las llaves de la muerte y del infierno. Él tiene toda la autoridad. Entonces, tanto poder, infinito, tanto poder, solo Él puede manejar, porque Él es Dios. Y en Él reside toda esta grandeza. Es fiel y es verdadero. En ningún momento dudó. Y en ningún momento dijo una mentira. En ningún momento alentó alguna falsedad. Él es verdadero. Yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad, esta palabra estaba usada en aquellos años por los griegos y recuerden que ellos decían que la verdad es imposible de encontrar, decían ellos. Yo les digo ahora en esos días que nada nuevo debajo del sol, como dice la Escritura, y lo recuerdo siempre y mis hijas lo recuerdan, se las oigo decir, bien dice mi papá, no hay nada nuevo debajo del sol, como dice la Biblia. ¿Por qué razón? Porque mucho de esto que vivimos ahora, esto ya era. Hoy en día decimos que ¿quién tiene la verdad? Los griegos decían eso. ¿Quién tiene la verdad? Hoy en día, en esta revolución que hay en cuanto a lo que es lo relativo y lo absoluto, lo verdadero, lo que no es verdad, total que al final han llegado a la conclusión, cada quien tiene su verdad. Es así, cada quien tiene su verdad. Y si para algunos su verdad es, así me veo muy bonito, y es varón y usa falda, es su verdad. Esas cosas son así, bueno, no sé escocés, ¿verdad? Pero sin ofender a los escoceses, y en día de celebraciones lo hacen ellos más que todo. Pero en este caso, trato de decir que esto ya era antes. Pero la verdad haya estado siempre. Y esta iglesia en la Odisea necesitaba considerar este marco, no podía dejarse influenciar. Ahora, esta iglesia de la Odisea estaba cerca, y no voy a terminar a lo mejor ahí vamos en el primero, pero la iglesia de la Odisea estaba cerca de Colosas. Es posible que algunos 15 kilómetros, al menos ahorita se sabe, es decir, unos 15 kilómetros, quizás no más allá de 20 kilómetros, la distancia entre una ciudad y otra. Pero la Odisea tenía la ciudad cercana era Colosas. De hecho, el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribe la carta a los colosenses y les amonesta a los colosenses sobre esto precisamente, que estos personajes allí en Colosas no creían en Jesús como el verdadero Hijo de Dios eterno, sino como un ser creado. ¿Se fijan? Y aquí está el otro punto. Él es el verdadero. En Él está la verdad. Y es una verdad eterna porque no es un ser creado. La palabra que dice enseguida es el principio de la creación de Dios. Hay un posesivo aquí, la creación de Dios. Si nuestro español es una buena traducción aquí. Pero el principio implica entonces no el primero que fue creado. Y de hecho en la carta a los Colosenses 1:15 dice que Él es el primogénito de la creación. No significa el primer ser creado. El griego no presenta eso.
cuando lee ahí el primogénito de la creación, y enseguida dice, porque en Él, o por Él también, fueron hechas todas las cosas. Lo que está implicando aquí entonces, el principio de la creación es la fuente de la creación. Si usted va a un estudio de griego, va a ver ahí esa expresión. Es la fuente de la creación. Y le va a decir, bueno, al menos... bueno, varios, ya se me fue el Strong, ¿verdad? Strong. Vayan en esta palabra, en esta expresión, principio, van a ver inmediatamente la palabra fuente. La traducción más acercada, Él es la fuente. Al decir aquí el principio, implica que Él es el que recibe, es fuente y recibe toda la honra, toda la gloria. Él es el primogénito. Entonces, estas dos expresiones están conectadas con el libro de Colosenses 1:15. El primogénito o al principio, el que es la fuente de todo, el que sustenta todo el universo. Hace que las cosas existan. Es el sustentador. No sé hasta dónde entendemos esta palabra. Pero si el Señor no estuviera pendiente de su creación y sustentándola, todo desaparece o se desmoronaría. No sé qué pasa. Y la base de que Él creó todas las cosas es que podemos movernos en esta creación. Y nos ha permitido entrar como seres humanos, hablo, y hay gente que Dios le ha permitido ir, porque el Señor lo permite, a descubrir cosas en esta creación. No crear nada nuevo, pero aprender que si siembra una semilla de trigo, no va a salir un mezquite. Eso es ciencia. Observó que esa semilla la pone y sale y tiene una espiguita con muchas semillitas como esas. Eso es ciencia. Lo observa, lo vio. Es la creación de nuestro Dios. Y porque Él es el principio de la creación, la fuente de la creación, el que sustenta todo, nuestro Señor Jesucristo, es que se puede hacer ciencia. Se puede estudiar y descubrir cosas que son en beneficio para el hombre, para la humanidad. Aunque se han descubierto muchas más cosas que han sido en destrucción y en hundir más en pecado a la misma humanidad. Qué maravilloso nuestro Señor Jesús, ¿no? ¿Lo hemos comprendido hasta este tiempo? No somos la Odisea aquí. Decimos amén a esto. ¿Por qué? Los hermanos de la iglesia en la Odisea, alguien dice, no sé si llamarles hermanos. Yo también pienso, no sé si llamarles hermanos. Parecía que no había un solo creyente en la iglesia. Por eso dije que era nominalmente cristiana, solo de nombre, pero no creían en el Cristo verdadero y desconocían. Entonces, aunque lo hablaban mucho, realmente no habían tenido ese encuentro con Jesús, en donde arrepentido de su pecado, clama, llora por el perdón del Señor Jesús. Clama por ser limpiado de su pecado. Quiere huir de la ira de Dios y cobijarse bajo el perdón, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siempre dice la Escritura es amplio en perdonar. Se aplica en el Antiguo Testamento a Dios Padre y en el Nuevo Testamento al Señor Jesús. Porque es su sangre la que cubrirá multitud de pecados. Su sangre nos limpia de todo pecado. Varias herejías estaban allí. ¿Qué da origen a una iglesia como la Odisea? No había doctrina. Ofendía esta enseñanza. Vean esto. Vean esto. Entonces, llegamos aquí, el amén,
es el testigo fiel y verdadero. Es fuente de verdad. Todo lo que en estos días sabemos y que es verdad y es la palabra de Dios, tu palabra es verdad, viene de Él. Todo lo que Él habló, todo lo que Él dijo aquí en esta tierra, viene de Él. Tanto que antes del evangelio de Mateo, por ejemplo, ya comenzaban a salir evangelios falsos que hablaban de Jesús. Aún antes del evangelio de Marcos, el primero de ellos, ya había escritos narrando acerca de la vida de Jesús que eran completamente heréticos. Pero la iglesia se refugia en la enseñanza. ¿Cuál enseñanza? No estaba la Escritura, no estaba el Nuevo Testamento. Sí, en la Escritura del Antiguo Testamento y, dice Hechos, en la doctrina de los apóstoles. Ellos fueron los primeros que aprendieron del Señor Jesús todo lo que un cristiano debe vivir para agradarle. Doctrina pura. Entonces, estas tres cosas, después de la creación de Dios, dice esto. Y ese es nuestro Señor Jesús. Él dice esto. ¿Es desconocido para nosotros? No. Para la iglesia de la Odisea parece que sí era desconocido. Entonces ya Él comienza a decir, nuestro Señor aquí, voy a ir un poquito aquí, yo conozco tus obras, y esa expresión es, no eres frío ni caliente. Entonces, las obras, lo dice a todas las iglesias, pero las obras muestran el verdadero estado espiritual de las personas. Las obras. Hay un pasaje, voy a ir a él en 1 de Pedro capítulo 2, verso 12. Dice así de esta manera. Pero estamos hablando, pero estos, dice, hablando mal de cosas que no entienden. Bueno, estoy perdiéndome aquí. 2:12. Bueno, no veo bien aquí. Ok, voy a permítame, voy a hacer estoy en 2 de Pedro, por eso. 2:12, voy a ir con él. A ver, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Otra vez aquí aparece obras. Obras, aquí la referencia no es agarrar dinero y darlo a alguien porque lo necesita, sino obras, la referencia aquí es cómo vivimos, y en el caso de Pedro, cómo vivían en esos días de persecución terribles. Y ellos tenían que vivir en obediencia. Esas eran las buenas obras, en obediencia a la palabra de Dios. Y una buena obra es precisamente el perdón que ellos tenían que tener siempre en su corazón contra los que los perseguían. Esa es la obra que el Señor quería ver en los corazones. Y por eso les dice enseguida, ¿verdad? Glorifiquen a Dios. ¿Quiénes? Los malhechores, los que los persiguen. El Señor se los habría de conceder en salvación. Es posible que hayan ganado almas por su sacrificio. Entonces dice, en el día de la visitación, ¿quiénes glorifican a Dios? Los malhechores. Al considerar vuestras buenas obras. El día de la visitación se consideraba una, vamos a decir, como una expresión en que la nación judía en el Antiguo Testamento entendería que Dios estaba visitando para bendecir o para traer juicio. Era una visita de Dios, así es como ellos. Aquí, en este caso, los cristianos, en el caso de Pedro, era en el día de su visitación o en el día de
que vuestra salvación sea real ya. Estén en la presencia de Dios por su sacrificio. Y algunos malhechores glorificarían a Dios. La iglesia ha avanzado y ha estado permanente en el mundo, porque así Dios ha permitido la sangre de muchos hijos de Dios, que por su sacrificio permitieron que el evangelio llegara hasta nuestros días. Por eso le dice, yo conozco tus obras. En otras palabras, no había nada que alabarle. En la iglesia de Sardis había unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, pero aquí no menciona nada. No había nadie. Por eso dice, no eres frío ni caliente. Y aquí tiene que ver la cuestión geográfica. La Odisea tenía un problema con el agua para beber. Un problema serio. Tenía que traer agua y era más o menos un recorrido de unos 15 kilómetros y buscaban hacer unas tuberías enterradas, pero la traían de manantiales que estaban calientes. Y cuando llegaban a la ciudad, era tibia. Tenían que esperar. Y era muy impura. Por eso, esta iglesia, como se dice por ahí, más bien enfermaba al Señor, más que agradarle, o que algunos pocos en la iglesia le agradaran. Se decían cristianos, pero negaban el nombre de Cristo con sus vidas, con sus actos. ¿Por qué llegó esta iglesia así? ¿Por qué el Señor le llega a decir así, de esa manera? No tenían un concepto como el que Dios quiere que tenga una iglesia. Fiel, firme, verdadera, siguiendo la verdad, creciendo en la verdad, creyendo en todo lo que dice la Escritura. ¿Qué pasaba aquí? Él dice, tú eres rico. Tú te dices a ti mismo, es lo que decía, porque tú dices de ti mismo, como iglesia, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué descripción tan terrible del estado espiritual de esta iglesia. Solo decía, soy rico y me he enriquecido. Realmente se puede decir que era una iglesia rica, de buen dinero. Pero algunos dirían, tal vez el dinero les pervirtió, porque el dinero pervierte si no está siendo administrado bajo la sabiduría que la palabra de Dios nos da. Eso siempre va a suceder. Hay dinero, hay poder, y los seres humanos no podemos manejar poder ni dinero solo bajo nuestro Señor y su dirección. Y esta iglesia era lo que tenía. Había dinero. A veces platicamos nosotros, los líderes en la iglesia, decimos, si tuviéramos dinero para esto, y podíamos enviar a este hermano, y podíamos hacer esto allá, hablábamos siempre, y hay necesidades. Un hermano de nuestra iglesia tuvo que moverse e irse a Guatabampo, y más bien cerca allá en aquella zona, y dice, hermanos, vayan allá, manden a alguien, yo quiero seguir en la palabra de Dios. Y él nos dice, ahí está mi casa, yo quiero. Y nosotros en nuestro corazón decíamos, si pudiéramos mandar a alguien y pudiéramos orar, y oramos, pero no encontramos, y sobre todo, quién pudiera ir y fondos y esto. El hermano llevaba cierta instrucción, pero no estaría capacitado para comenzar una congregación. Hay otros hermanos que el Señor las cambiara. Ahorita en la iglesia, si el Señor cambiara al hermano, bueno, por mencionar a uno de ellos, Isaí, él está capacitado para comenzar una nueva obra. Él conoce la Escritura, conoce la verdad, predica, enseña, ha estado en nuestra iglesia.
Y ahorita el Señor dice, el Señor no me llama, hermano, yo quiero seguir sirviendo aquí en la iglesia. Ok. Pero aquí ellos realmente no amaban al Señor. Qué triste. Vea que la descripción es la que importa. La que el Señor dice es lo que importa. Lo que nuestro Dios dice es lo que importa. No el concepto que yo tengo de mí mismo. No el concepto que la iglesia tenga de sí mismo. Dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. El dinero no lo es todo. Y de hecho, es del Señor. Debe ser para el Señor todo. Entonces, le dice con claridad, eres un desventurado. Nuestra palabra sería una persona que es digna de que se le dé una limosna. Así lo mira el Señor. Tú estás en el suelo, tirado, con tu ropa completamente rota y sucia, y tú mismo te miras en una situación que estás completamente acabado. Necesitas ayuda. Tú no te das cuenta que estás en una situación desesperada. Espiritualmente es lo que el Señor vería y vio así en la iglesia. Es miseria la que hay en ti. Es la palabra que sigue, miserable. No tienes felicidad. Pobre. Todas esas expresiones tienen que ver con su situación de alguien que está tirado en una banqueta, no tiene dónde ir, no tiene dónde dormir, está allí. Y además de eso, está ciego. Y sus ropas completamente rotas, por decir su desnudez. ¡Wow! ¡Qué terrible! Ahí. Esto. Bien. Hasta aquí es antinomianismo. Ve hasta dónde puede caer una iglesia en una situación como esta. Puede decir que son cristianos, pero niegan al Cristo verdadero. Entonces, y su enseñanza y su doctrina. Ellos negaron al Señor Jesús principalmente en cuanto a su divinidad y su humanidad. Porque en esos días en Colosas tuvo Pablo que decirles ahí, ¿verdad? Que Él es el primogénito, el Dios verdadero, el primero de toda la creación que recibe toda la honra, la gloria. Ahí. Y les tuvo que decir que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Toda. Eso es lo que pasaba en la Odisea. Negaron la divinidad de Cristo y negaron la humanidad de Cristo. Y si se niega la humanidad de Cristo, primero, puedes decir a algunos creyentes, no, yo sí creo que Él es Dios, pero no creo que haya venido en carne. Entonces si niegas la divinidad de Cristo, es terrible eso para el creyente, para la iglesia. La Biblia no dice nunca en ningún momento, Él vivió entre nosotros. ¿Pero por qué es terrible? Pues porque si no tuvo un cuerpo humano, ¿cuál sangre se derramó en la cruz del Calvario entonces que nos limpia de todo pecado? Dice Juan, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si Él no fue un ser humano, ¿qué sangre se derramó allí en la cruz del Calvario entonces? Dice el texto en hebreo, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Se fijan, lo que perjudica es echar por tierra toda la verdad de la palabra de Dios, y eso no lo podemos resistir como hijos de Dios. Afirmamos que Jesús vino en carne. Esta iglesia no tenía enseñanza ni doctrina, no la aceptó, la rechazó. Mucho canto,
mucha fiesta, mucha hora social, mucho esto, pero no enseñanza de la palabra de Dios. Pero a la vez negaban también la divinidad por la enseñanza gnóstica en aquellos días que eso hacía. Esto se los voy a explicar más después adelante, pero gracias porque están aquí esta tarde. Hay tanta enseñanza. Por cierto, ¿nos parecemos como iglesia a esta iglesia? Creo que no. Aquí vemos muchos y todos, creo, que anhelamos escuchar más y más de la palabra de Dios y aprender y vivir. Ánimo, hermanos, es nuestro Cristo y Él dice, es el amén. Él, todo lo que ha dicho, lo cumplirá. Así que vayamos tranquilos la semana en el trabajo y con las situaciones que a veces se presentan. Él está en cargo. Esperamos en Él. Gracias. Dios bendiga. Vamos a orar. Nuestro Señor, gracias que has dado